Hola buena gente, pues bien, hoy estamos en un vídeo distinto. Recientemente he decidido tomar un cambio en mi vida laboral y ya os iré contando qué tal y el porqué del cambio, pero hoy lo que quiero hablar es sobre mi antigua empresa, que es Entity Data. Es una consultora muy conocida en el mundo y sobre todo aquí en el país en el que me encuentro, en España, aunque como bien digo tiene clientes y oficinas y sedes alrededor del mundo. Y hoy, debido a que no he encontrado mucho contenido de este estilo en YouTube, quiero contar varios aspectos de la empresa, como puede ser la metodología de trabajo, la estructura de la empresa, así como el salario o mi experiencia propia. Como bien digo, no he encontrado gran contenido sobre este tema en YouTube, prácticamente nada. Simplemente, como siempre hago antes de contactar con una empresa o de que me contacten y informarme sobre ella. La plataforma que suelo utilizar es Glassdoor, que también le echaremos un ojo para ver qué se habla sobre esta empresa, porque me parecía raro que al ser una empresa tan grande no haya tanta información al respecto y considero que puede ser necesario para ti si en el futuro quieres incorporarte a esta u otra empresa del estilo, porque también veremos la diferencia entre una empresa consultora o una empresa que se dedique a fabricar su propio producto. Así que sin más, todos estos ámbitos los tendremos en cuenta en el vídeo. Vamos a ello. One, two, three, four. Y el primer paso del que vamos a tratar hoy es la diferencia entre consultora y empresa dedicada a producto. Como bien digo, Entity Data es una empresa consultora, como puede ser también Accenture u otras famosas que hay en España, y como tal se dedican a manejar los servicios informáticos para otras empresas. Si queréis saber con qué empresas trabajan estas consultoras, siempre podéis consultarlo en su página web, porque suelen tener un listado con las empresas que ellos consideran más importantes, y así podéis hacer una idea de la diferencia de productos que puede haber. Pero como bien digo, a la hora de entrar en una consultora podemos encontrarnos que podemos trabajar para ámbitos de la telefonía, para ámbitos del gobierno, porque estas empresas también están ligadas a algunos ministerios, y en resumen una gran variedad de productos muy distintos que conviene siempre mirar antes de informarse y siempre tenerlo en cuenta a la hora de que nos llegue una oferta para saber en qué sector nos ubicaríamos, porque luego las tecnologías pueden ser muy similares pero la temática del proyecto no. Entonces, si tenemos alguna prioridad, siempre es bueno comunicarlo al principio para que se tenga en cuenta a la hora de entrar en esa empresa. Por otra parte, una empresa de producto simplemente sería aquella que te contrata para que tú entres, tiene su producto establecido que se lo venden a otros clientes y tú simplemente te encargas de desarrollar ese producto. Por lo general suelen ser empresas más pequeñas que simplemente, como bien digo, desarrollan su producto y lo venden, aunque puede ser empresas muy grandes que se dediquen simplemente a desarrollar productos, pero la metodología de trabajo suele ser parecida tanto para las consultoras como para el producto. Esto cuando son empresas grandes de producto. Cuando son empresas más pequeñas que nos pueden contratar, pues simplemente la metodología de trabajo puede ser mucho más flexible, porque yo en mi experiencia, ambas empresas en las que he trabajado anteriormente, ambas eran consultoras, la metodología de trabajo era muy parecida, se suele trabajar en sprints que suelen ser de 3 semanas, en el que se organizan las tareas de cada programador, y eso es lo que se tiene que sacar adelante en esas 3 semanas. También, y esto es un poco desde mi punto de vista porque no he estado en ninguna de producto como tal, he estado en una consultoría desarrollando dos productos distintos, pero como bien digo, dentro de una consultoría, y desde mi punto de vista las empresas de producto podrían ser algo más flexibles porque como bien digo, necesitan sacar su producto lo antes posible pero sin fallo, entonces los tiempos y los sprints pueden ser mucho más largos o que simplemente no haya sprint, simplemente algunas fechas, pero en estas consultorías al estar ligados a otros clientes finales suele haber unas deadlines que se suelen tener que cumplir y es importante tenerlo en cuenta a la hora de entrar. Dicho esto y conociendo las diferencias, podemos empezar a hablar sobre la metodología de trabajo en Entity Data. Como bien digo, las dos experiencias laborales que he tenido han sido bastante similares y la metodología de trabajo ha sido en equipos medianamente reducido. Si las empresas son más grandes, normalmente tendrán su propio equipo de IT, su propio equipo de DevOps, y en este caso simplemente tendremos que tener funcionalidades de programación, como ha sido mi caso, aunque bueno, no siempre es del todo así porque se suelen tocar partes relacionadas a estos mundos también, porque podemos interesarnos en saber el funcionamiento y no simplemente limitarnos a programar. Como bien he dicho, se suelen organizar sprints de 3 semanas. Estos sprints suelen estar planificados en planificaciones que se hacen a lo mejor cada 3 meses, depende de la empresa también. Se pueden hacer al inicio de año, pero bueno, es recomendable tener varios trimestres y en esos trimestres se pueden programar más o menos las tareas realizadas durante el resto de sprint. Entonces es algo importante y como bien digo, estas reuniones que se pueden dar cada 3 meses suelen llevar bastante más tiempo, y luego para programar estas reuniones de 3 semanas simplemente necesitamos un día a la semana en el que podemos ver todas las tareas desempeñadas, si tenemos todo lo que necesitamos, cómo lo vamos a hacer. Y como bien digo, para organizar esto, la plataforma que he utilizado en ambas ocasiones ha sido
Jira para el manejo de tareas. Y las tecnologías que he tenido en común en ambos proyectos han sido JavaScript, Angular y luego por supuesto herramientas de terceros como pueden ser GitLab o Docker para el manejo de versiones. Luego también, si tenemos responsabilidad a la hora de desplegar productos, he trabajado con Google Cloud, pero por supuesto todo esto dependerá del papel que desempeñemos, si trabajamos en front o en back. En mi caso he trabajado en ambos y puedo decir que la tecnología en común más importante ha sido TypeScript de la mano de Angular para el front, aunque también he trabajado con Python en el back. Aclarado esto, vamos a ver cómo funciona la estructura de Entity Data y las promociones. Como bien digo, al tratarse de una empresa tan grande como puede ser esta o cualquier otra, el formato de promociones y la estructura del equipo suele estar muy marcada, es decir, nosotros entraremos con X experiencia, X titulación y al entrar se nos asignará un puesto que es el que nos corresponde en función a nuestro conocimiento. En una empresa de producto, por ejemplo, probablemente sea mucho más fácil negociar estos ascensos, tanto la cantidad como en el tiempo en el que lo hagamos, debido a que estaría basado básicamente en nuestro mérito personal. Pero en empresas más grandes, al estar tan marcado, simplemente probablemente sea por el paso del tiempo. Es decir, yo por ejemplo entré como junior y con el paso del tiempo, con una fecha adecuada que ellos consideran para medir tu progreso, se te realizaría una evaluación y ellos decidirían si eres apto para promocionar o si te mantienes en el mismo nivel. Estas evaluaciones en mi caso no se dieron por parte de una persona con la que trabajaba en el proyecto, pero sí era alguien con el que tenía contacto y revisiones de vez en cuando para solventar dudas. Como bien digo, me parece bien tener revisiones más o menos constantemente, sobre todo si eres junior, para poder resolver dudas y también para tenerte en cuenta como profesional y no dejarte simplemente abandonado, por así decirlo, sino que cuentas con un apoyo y un respaldo que al fin y al cabo también te incentiva a seguir creciendo. El problema se puede dar si consideras que debes ganar más o que debes tener otras funciones distintas a las que te corresponde tu rol, porque como bien digo, estás muy marcado y puedes llegar a sentir que tu crecimiento puede verse estancado debido a estos patrones que tienen que cumplirse por tiempo, porque al pasar de junior también se debe pasar un tiempo hasta poder promocionar al siguiente, y también que debes especializarte, por así decirlo, en una de las ramas. Estas ramas pueden ser alguna tecnología o algún equipo, y si no, tendrías que dedicarte a gestión de equipos y dedicar algo de tu tiempo a eso que puede que tal vez no te interese. Algo bueno a resaltar es que al ser empresas tan grandes suelen dar la oportunidad de que tú pidas cambiar de proyecto. En mi caso no lo he hecho, pero creo que habría tenido facilidades para ello. Pero esto simplemente nos serviría para cambiar de compañero si el ambiente de trabajo no fuese bueno, que no ha sido mi caso, o si quisiésemos probar otras tecnologías, porque como bien digo, nuestras responsabilidades serían muy parecidas. De hecho, yo en mi experiencia laboral entré como desarrollador de frontend, como Web Component Developer, pero debido a que tenía experiencia también en back y que era necesaria una persona en este puesto, me ofrecieron cambiar y acepté. Esta decisión la tomé porque siempre he decidido formarme como un full stack, conocer tanto el front como el back, y de esta forma podría tener algo de experiencia en los dos sectores. Como siempre, por mi parte, si he estado formándome en el front laboralmente, he estado formándome en el back extralaboralmente y viceversa. Y como cuarto punto vamos a ver el salario y los extras que podemos recibir siendo trabajadores de Entity Data. Antes de nada tengo que romper una lanza a favor de la empresa para desarrolladores junior, porque siempre se considera que este tipo de empresas pagan bastante mal a los empleados por tener demasiado, y tengo que decir que no estoy de acuerdo en base a los sueldos que he visto de otras ofertas, también teniendo en cuenta que he tenido en todo momento opción a teletrabajo 100% y algo que yo consideraba imprescindible y que quiero mantener de cara al futuro y que así lo haré. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, tengo que decir que comparando ofertas similares no había tanta diferencia. Caso contrario sería si buscásemos una oferta en Madrid o Barcelona, porque allí los salarios son bastante más elevados por razones obvias, del nivel de vida es bastante más caro que en otras ciudades pequeñas o pueblos, y tal vez con este salario no sería suficiente para tener un nivel de vida bueno, sobre todo teniendo en cuenta de cara al futuro que estos incrementos de salario según el rango tampoco son unos incrementos increíbles, y tal vez cuando tengamos algo más de experiencia, como puede ser 2, 3 años, 5 años, que ya se nos pueda considerar senior, seguramente podamos encontrar ofertas mejores en el mercado laboral. Por la parte de los extras, hay bonos guardería, que bueno, en mi caso obviamente no ha sido necesario. También dentro del salario hay un ticket restaurante, que suele estar presente en casi todas las empresas, pero bueno, al fin y al cabo puede ser considerado como un extra. Y finalmente un extra que yo he recibido ha sido un extra al idioma por tener un proyecto internacional, y tengo que decir que este extra está bastante bien pagado, teniendo en cuenta que el nivel de inglés que se pide tampoco es demasiado alto, más que nada porque la comunicación con los compañeros va a ser bastante fácil y no son todos los compañeros extranjeros, sino que también trabajarás con compañeros que hablen tu misma lengua. Además, de hecho, para mí el inglés era un incentivo para seguir perfeccionándolo, entonces acepté este bonus sin pensarlo. Y en quinto lugar voy a hablar de las reseñas de la gente. En este caso, como bien he dicho antes, voy a utilizar la herramienta de Glassdoor, que es una página que he utilizado bastante a la hora de analizar diferentes empresas, y a continuación podemos buscar la empresa que queramos y tenemos multitud de información sobre ella, contrastada por otros usuarios que han trabajado en ella anteriormente. Tenemos las opiniones, tenemos los empleos que están disponibles en esa empresa, tenemos los sueldos según el puesto, tenemos las entrevistas diciendo
algunos parámetros sobre ella, algunos beneficios y luego también finalmente tenemos un apartado de fotos. En las opiniones pues podemos ver que cuenta con un 3,9 sobre 5, prácticamente un 4, el 80% lo recomendaría a un amigo. Y bueno, aquí sin más podemos ver algunas de las opiniones. Tenemos un apartado de ventajas como desventajas, tenemos también el puesto que ocupaba esta persona, la fecha que podemos ver que es muy reciente y también el sitio, porque como he dicho antes es importante tener en cuenta el sueldo en función del lugar en el que está, que puede no tenerse en cuenta, entonces algo importante. Podemos ver aquí toda la información con todas las opiniones, la mayoría son positivas, algunos tienen desventajas, otros ni siquiera tienen desventajas. Podemos echarle un vistazo también para el puesto que nos interese, que aquí podríamos buscarlo. En este apartado, como bien digo, tendríamos los diferentes empleos que están disponibles y cuánto tiempo llevan disponibles. En este apartado tenemos los sueldos, que además, aparte de mostrarnos los sueldos en sí, se nos dice en comparación con otros puestos. Por ejemplo, un programador junior, según Glassdoor, para alguien que no tuviese nada de experiencia, tendría este sueldo base y esta remuneración adicional, que podemos ver aquí tanto el sueldo base de que está compuesto como esa remuneración. Si nos metemos podemos ver que está en un salario medio que iría entre los 14.000 y los 21.000 y en este caso tenemos en 3 sueldos una bonificación de 944 que probablemente sea para el resto de puestos. Y igual que con este puesto podríamos ver cualquier otro que nos interese a nosotros aplicar. Luego también tenemos un apartado para las entrevistas que podemos echarle un vistazo por aquí. En la entrevista se nos habla sobre si la experiencia ha sido positiva, negativa o neutra. De hecho voy a ampliarlo un poco. Aquí tenemos que han sido la mayoría positiva. Cómo se ha conseguido esa entrevista con un gráfico bastante detallado de por qué medio ha sido y luego también la dificultad para entrar a la empresa una vez que se ha tenido la entrevista. Aquí tenemos la información sobre la entrevista y luego también hay algunos que incluyen preguntas porque hay empresas que suelen repetir bastante, que no se le ocurran demasiado, siempre preguntan lo mismo, entonces dejan las preguntas para que puedas esperar lo que quieras responder. Entonces aquí podemos ver algunas preguntillas y así para el resto de puestos también. Luego, como bien he dicho, tenemos el apartado de beneficios. Aquí podemos ver los beneficios, tanto a nivel de seguro, a nivel de flexibilidad, las opiniones de cada uno de los usuarios. Y finalmente tenemos un apartado de fotos que son teóricamente de las oficinas, pero como Entity recoge del mundo entero, si queremos acceder a las fotos de la oficina en la que trabajaríamos, siempre podemos consultarlo en internet. Y como bien digo, esto no lo he usado solo para Entity Data a la hora de entrar y tomar una decisión, tener alguna referencia sobre qué opina la gente. Considero también que hay que cogerlo con pinzas porque cada usuario tiene su opinión. Esto pasa en el ámbito laboral y en el resto de la vida. Y vamos al siguiente paso. Y finalmente mi experiencia personal y recomendaciones. Cuando uno se va de una empresa se puede pensar que es porque no estaba cómodo, porque el ambiente de trabajo era inadecuado, porque considera que no estaba aprendiendo, pero en mi caso ha sido mayoritariamente una reorientación. Considero que cualquier desarrollador al inicio de su carrera puede optar por cambiar varias veces de trabajo en periodos que podríamos considerar cortos de tiempo, porque esto le dará una visión general del mundo laboral, de otras empresas, de los métodos de trabajo, de las tecnologías que se suelen utilizar y considero que no hay mejor opción que cambiar de trabajo en esta fase temprana de tu vida laboral. Es de agradecer el cariño que he tenido de los compañeros y la insistencia porque me quedase, pero siempre dando libertad a elegir y dando todas las facilidades a la hora en la que comuniqué mi salida. Es por ello que a otros amigos, a otros compañeros de clase que me han dicho que estaban buscando trabajo, le he hablado bien de la empresa diciéndole que es una buena oportunidad para iniciarte en el mundo. También teniendo en cuenta porque como bien digo, es una empresa muy grande y tenemos un montón de opciones que son interesantes. Además desde la propia Entity, y entiendo que esto se hace desde otras empresas, otorgan links de referidos a los empleados para que puedan pasárselo a otros compañeros. De esta manera manden sus datos, su currículum y el equipo de selección lo analizará y decidirá si esa persona es apta para el proyecto o no. Por tanto, considero que es una opción muy interesante y de hecho he hecho uso de ella para, como bien digo, otros compañeros que estaban en una situación parecida a la mía pero con algo menos de experiencia. Finalmente, volver a recalcar que habrá mucha información que se me haya quedado porque son muchos factores a tener en cuenta y realmente no quería exceder la duración del vídeo. Así que cualquier cosa déjamela en los comentarios y así otras personas también podrán leerlo en el futuro. Así que como breve resumen, considero que empezar a trabajar en una de estas empresas consultoras puede ser una buena opción, siempre y cuando el ambiente de trabajo que tengas sea positivo. Si no lo tienes, comunícalo, si no se remedia, déjalo, aunque esto siempre se aplica para todas las empresas. Y si tras un periodo trabajando en estas empresas sientes que te sientes atascado, que simplemente decides cambiar como he hecho yo, hazlo, toma otras oportunidades, yo iré contando qué tal me va en esta nueva experiencia laboral, pero recuerda que sin duda lo más importante a la hora de buscar trabajo es lo que tú priorices y como tal no pares hasta conseguirlo. Y como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Deja el like si te ha sido útil y nos vemos en el siguiente.